tal amigos? Bienvenidos a otra emisión de BRICS, el nuevo eje. Como ustedes saben, nos dedicamos a difundir toda la temática que tenga que ver con BRICS de modo particular, lo que tenga que ver con Argentina y los BRICS y temas internacionales, porque los BRICS hoy son una parte demasiado importante del mundo, son actores centrales en la política internacional y la Argentina estuvo en condiciones de ingresar, estaba listo su ingreso, se iba a formalizar en enero del 2024 y apenas asumió el gobierno de Javier Milei decidió que el país no participara de los BRICS. Y para hablar del tema BRICS, pero tema en general de política internacional, te vamos a invitar varias veces. Gabriel Fernández, bienvenido. Un placer, un gusto. Yo leo tus columnas siempre. Gracias. Y bueno, es muy interesante. Bueno, acá tenés incluso un ejemplar de tus libros. Si algo hay ahí, es mucha información. Por lo pronto es grueso. Claramente. Hay muchas hojas. Claro, mucha información. Y la idea era hablar a lo mejor de algún tema puntual de BRICS, pero también de otros países que son más nuevos en el acercamiento a los BRICS, porque básicamente los BRICS fundadores son 4 países, ¿no es cierto? Y después se han sumado más países. Están participando más. La Argentina, como dije recién, desgraciadamente no está participando. Hay una serie de países que para la Argentina son un misterio absoluto. Sí. No tenemos prácticamente idea de nada. En los medios no se habla, evidentemente se omite adrede para que no conozcamos. Como por ejemplo Indonesia, la política de Indonesia. ¿Qué gobierno tiene Indonesia hoy? Malasia, Indonesia, Etiopía, que son naciones recién integradas, también se integraron varias del ASEAN, se caracterizan por dificultades infraestructurales, fuerte potencial de recursos naturales, pero también algunos elementos significativos que tienen que ver con la construcción infraestructural que les permite acordar con los BRICS y hacerse de esos recursos. Claro. Ahí tenés níquel en Malasia y tenés la necesidad estructural de producción que tiene Indonesia y tenés la complejidad que implica acercarse sin depender. Es decir, los países asiáticos, varios de Asia Profunda y africanos también, están acostumbrados a recibir de Occidente una suerte de maltrato vinculado con sus potencialidades y necesidades. ¿Por qué señalo esto? Esto que estamos mencionando, que es el acercamiento del ASEAN a los BRICS, está fundamentado materialmente. Tiene razones, como vimos, diferenciadas en cada una de las naciones, pero al mismo tiempo tiene perspectivas de desarrollo que hacen que el andar sea, como dicen los chinos en sus exposiciones internacionales, objetivo. Las naciones que se acercan al BRICS no necesariamente están impregnadas de bondad o configuran un ideal de nueva sociedad diferenciado del anterior. En algunos casos sí, en otros no. ¿Ahí te estás refiriendo a la política interna? Política interna y externa, sí. Por ejemplo, digamos, el enojo actual de Estados Unidos con Sudáfrica está relacionado con que no esperaba Occidente que Sudáfrica se posicionara como la S de los BRICS. Cyril Ramaphosa está siendo hostigado en este momento con mucha energía porque lo consideran una suerte de traición a Occidente. Y sin embargo, lo que sin modificar demasiado sus rasgos conceptuales conservadores, la gestión sudafricana, por conveniencia, se aproxima a la coalición multipolar. Esto a mí me resulta especialmente significativo e importante porque los BRICS son la herencia del NOAL, del movimiento de los no alineados, pero no son el movimiento de los no alineados. No lo son. Ideológico, fíjate vos que es trascendente para el sostenimiento y el desarrollo de los BRICS la presencia de India. Que India dialogue con China y no tengan reyertas fronterizas y además lucha demográfica que caracterizan los dos países. Pero al mismo tiempo India no tuvo ningún problema en la última semana en reunirse con Israel. En reunirse con Narendra Modi con Benjamin Netanyahu. Algo que a muchos de los miembros de la coalición multipolar les sienta bastante mal, ¿no es cierto? ¿Pero qué es lo que pasó? ¿Por qué enfatizo lo material? Porque
cada pueblo construye su ideario, ¿no? Su concepción. El pueblo argentino tiene una trayectoria que muchos están aprovechando, es decir, tercera posición, comunidad organizada. Si uno ve las economías mixtas que se desarrollan en distintas instancias, lo puede corroborar. ¿Y qué ha pasado aquí? El capital financiero que reptó hacia la cúspide del gran capital, hacia la organización del capitalismo, lo que ha hecho es seguir avanzando como carcinoma aún adentro de los estados centrales. Entonces, ¿qué pasó acá? Los estados de la Unión Europea y Estados Unidos también han sido cooptados por el capital financiero. Claro. ¿Y cuál es el problema? Que es improductivo. Es decir, que no incluso genera. para ellos. Exactamente. Han caído en la misma trampa. Por eso los indicadores están en baja. Estados Unidos tiene una crisis humanitaria fabulosa interior, donde es muy difícil vivir. Los nuevos barrios, lo que aquí llamaríamos villas, son lonas tiradas en las rutas donde la gente se arremolina en medio del frío para habitar ahí. No hay salud pública, hay un descenso en la educación pública muy apreciable y lo que le pidió el electorado a Trump, que no lo está logrando, ¿no? Cae el trabajo industrial, se deteriora lo que hizo de Estados Unidos una verdadera gran nación. Y eso se debe en buena medida a la hegemonía lograda por la renta parasitaria dentro del capitalismo. Esto es una lucha entre capital productivo y capital financiero, con muchas variantes y con muchas aristas, pero que denota la continuidad y la necesidad de los sectores rentísticos de apoderarse, de trasladar recursos de las zonas sociales hacia la cúspide. Y esa sería como la discusión de fondo, ¿no? Hay como dos modelos. O sea, la hegemonía capitalista, digamos, hoy no se pone en cuestión a escala planetaria y los BRICS no ponen cuestionamiento a la hegemonía capitalista. Lo que no hay es un solo tipo de capitalismo. Lo cual, por un lado, nos indica el tipo de época en la que estamos viviendo, donde hay una experiencia acumulada de las luchas de los pueblos del tercer mundo, pero no hay una certificación, una dirección, una especie de futuro cerrado sobre el modelo a seguir. Claro, no, está abierto. Y ahí es donde los chinos señalan vamos por lo civilizacional, respetando lo que cada civilización va construyendo. Claro. Nosotros tenemos a Confucio y a Marx y a Mao Zedong. Lo interesante de esto es que la nación más potente de la multipolaridad es conducida por el Partido Comunista. Claro. Y me parece que esa hegemonía política sobre el Estado es lo que también ha garantizado que el desarrollo de la política esté orientado en un sentido humanitario, por así decirlo. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? China ha resuelto que su prioridad es sacar de la pobreza a la mayor cantidad de personas posible. Simultáneamente avanzar científica y tecnológicamente hacia las cúspides del desarrollo. Todos los días. A niveles asombrosos. No se puede creer. Bueno, ¿esto qué genera? La posibilidad de generar una suerte de ejemplo sobre otras naciones que necesitan formas organizativas y que pueden llegar a, mientras adhieren a los multipolares y comercian con los multipolares, a, podríamos decir, diseñar armados internos políticos que tengan vinculación con el interés de base profundo. En realidad, por eso arrancamos hablando del objetivo, ¿no? En realidad, la política es la relación de la conducción del Estado con la base material, social y geográfica de un territorio. Entonces, cuando hay un hilván entre esos elementos, la política que lleva adelante una nación aparece relacionada con los intereses del pueblo de esa nación. Cuando siguen intereses surgidos de otras latitudes, externos, hay una deformación y hay un perjuicio para todos. Por lo tanto, lo interesante de este proceso es que ancló, la economía ancló. Y esto va a ser muy difícil de deshacer por los sectores concentrados. Va a ser muy difícil porque están buscando la continuidad de los elementos que lo enriquecen, la cúspide, las élites se les ha llamado recientemente, y los elementos que lo enriquecen son la especulación y las guerras. Claro. Entonces, claro, el contraste con la humanidad es fuerte. Sí, porque ya no se trata, lo que puede haber ocurrido, diríamos, en la era del imperialismo clásico, ya no se trata solamente de
la profunda diferencia entre las sociedades desarrolladas, centrales, imperialistas y el mundo periférico, sino que ahora este sistema capitalista, financiero y productivo está destruyendo la vida de los pueblos del antiguo centro. O sea, está arrasando con la humanidad. Por eso señalaba y la ideología humanidad. Es el liberalismo. Exactamente. ¿Y qué es lo que ha pasado? Como decíamos recién, la base de sustentación material incide sobre la acción política. Claro. Si no incide, se quiebra el vínculo, ¿no? La humanidad está tensionando un periodo en este tramo donde, aunque no desdeña la resolución violenta de situaciones inmanejables, está fomentando la diplomacia. Es decir, hay cosas que no estamos viendo porque además con la nueva modalidad de información a través de las redes, que me parece bien, no reniego porque es un modo muy importante de enterarse, no se habla de el emerger de la diplomacia en este tramo. Fíjate vos lo que ha pasado. Se ha reunido en Alaska, en Anchorage, Putin con Trump, primer dato. Con posterioridad, Trump va hacia Xi Jinping ahora se ha reunido India con Israel, se ha reunido Sudáfrica con Rusia, se ha reunido Ucrania con Estados Unidos, con la Federación de Rusia, en modo tripartito en los Emiratos Árabes. ¿Qué significa eso? ¿Que va a haber paz? No lo sabemos. Pero significa que hay un impulso frente a la posibilidad de una hecatombe nuclear de la humanidad para decir, bueno, extrememos la posibilidad de diálogo. Petro fue a hablar con Donald Trump. Esto es sabiduría acerca de la necesidad de dialogar para fomentar las salidas negociadas, porque de otro modo estaríamos desde la multipolaridad apuntalando la acción bélica, que es lo que en realidad anhela, desea el capital financiero, las grandes corporaciones. De alguna manera lo que estamos discutiendo es la humanidad, o sea, 8.000 millones de seres humanos o 5.000 tipos. Es exactamente así. Son 5.000 tipos. Sobramos todos. Que tienen la locura de que 10.000 millones de dólares no son suficientes, 100.000 millones de dólares no son suficientes, 500.000 millones de dólares no son suficientes, y ya llegó uno a los 650.000 y no le alcanza. Entonces, como no le alcanza, dice, vamos por la especie humana si hace falta, para que yo en vez de tener en algún lugar, porque no puede ni tocar, es un algoritmo que dice que tiene 600.000 millones de dólares, voy por el billón, aunque esto implique la aniquilación de la especie humana. Somos 8.000 millones contra 5.000. Es que deberíamos ganar nosotros, los humanos. Si uno repasa el liberalismo y cómo se ha comportado en la Argentina, salta a la vista. El ser humano es un costo. Claro. El ser humano es un costo. Es decir, el liberalismo, naturalmente, siempre que procede, ¿no? Dice, no, bueno, ¿cuánto cuesta sostener los hospitales? Sí. ¿Cuánto cuesta sostener el fútbol? Que es nuestra industria cultural. ¿Cuánto cuesta sostener las escuelas? ¿Y qué cuesta? Si para eso la humanidad inventó los estados. Paga impuestos, entonces los estados tienen la obligación de invertir en salud, deporte, educación, conocimiento. Y el liberalismo dice, no, eso es costo, eso es gasto. Y en realidad es la inversión de la sociedad para poder crecer. En el mundo moderno, el ahorro es el circulante, es la capacidad de compra de la población, no el colchón o el banco. Y sin embargo, lo que se pretende es defender con energía el interés de los bancos. Se van a acabar la guerra, la crueldad y la pobreza el día que los humanos nos preguntemos cuánto nos cuestan los liberales. Bueno, ese es el verdadero costo, ¿no? El costo empresarial. Claro. Y ahí tenés que Vietnam, Malasia, Indonesia, de los que hablábamos antes, vuelcan pese a no necesariamente tener la misma filosofía que todos los integrantes de los BRICS. La apertura de BRICS más es muy importante porque denota en el extremo de lo que estamos hablando la materialidad de la determinación saudita. Que Arabia Saudita se vincule con los BRICS, tiene que haber razones materiales. Obvio, al príncipe Ibn no se lo va a convencer por otro tipo de alternativa. Cuando uno ve la configuración de la Organización de Cooperación de Shanghái, se encuentra con la misma situación. Y algo parecido es la Unión Económica Eurasiática. ¿Qué quiere decir esto? Y hay un potencial a nivel internacional que
ha llevado que entre el 40 y el 50% de la humanidad haya elegido un camino despegado del bloque anglosajón y de las corporaciones financieras que controlan, monitorean el bloque anglosajón. En cuanto a la relación política estructural, Estado y materialidad de la que hablábamos antes, es interesante señalar que se ha abierto un juego muy, muy importante donde las naciones europeas, así como las terceristas o las multipolares, denotan una acción sincronizada con las necesidades de base, las naciones europeas han resuelto, más allá del interés de sus pueblos, obedecer a las corporaciones Davos, OTAN. Es decir, cuando se produce la ruptura del Nord Stream, se le niega a Europa la adquisición de energía barata, de gas barato. Una locura. O sea, a los pueblos de Europa. Claro. Alemania acepta, periodo inmediatamente previo, la desarticulación de su energía nuclear. Una locura. Y todos aceptan dedicarle 5% del Producto Bruto a la defensa, es decir, las armamentísticas. Entonces, ¿qué tenés en Europa? Crisis. Tenés una situación de baja, de caída. ¿Por qué? Porque esos dirigentes no responden a sus pueblos, responden a las corporaciones que gobiernan Bilderberg, Davos y OTAN, que son la gran coalición de poder. Y agregaría, esa vieja Europa que era capaz de descargar sus crisis sobre nosotros y chuparnos la sangre a africanos, latinoamericanos, asiáticos, hoy ya no lo puede hacer porque han surgido en estos países gobiernos, cada uno con su característica, que ha reducido esa capacidad de ser explotado por las potencias europeas. Claro. Salvo la Argentina. Eso es poder. Salvo la Argentina. Salvo la Argentina. Bueno, eso es poder. Eso es importante porque durante mucho tiempo las naciones periféricas aparecieron como muy débiles. Claro. Entonces todo es injusticia y todo es castigo y todo es dolor. Bien, es una desgracia y hay que denunciarlo. Ahora, ¿qué debe hacer una nación? Pararse sobre sus propios pies y definir su vida política y llevar adelante las inversiones y las acciones económicas que le corresponden y que la benefician y las asociaciones exteriores que pueden llegar a potenciarlo. Claro. Esa es digamos, no se trata aquí solamente de sufrir y de denunciar el sufrimiento. Y volvemos ahí a la materialidad de la acción. Se trata de diseñar un modelo que genere crecimiento y desarrollo para beneficio de la población. Y creo que también lo que se nota, ¿no?, en toda esta movida es el pragmatismo. Es como un mundo más pragmático en donde si yo necesito un tren, si no lo hace el Estado, lo hará un privado, y si no mis capitales locales no lo hacen, lo hará un capital extranjero. Claro. Pero el tren será el tren que mi país necesite, no el que necesiten ellos. Exactamente. La infraestructura ha sido la base de China, por ejemplo, y Rusia también. Nada más que se habla menos porque está en plena guerra, para entrar en África. Porque, a Rusia le y eso lo explican los africanos, la gente de la Unión Africana, donde va surgiendo una suerte de lo que nosotros llamaríamos pensamiento nacional. Claro. Pensamiento nacional latinoamericano, pensamiento nacional africano. Lo que dicen es, vienen los europeos y si van a invertir, piden condiciones, reformulación institucional, elección de candidatos, piden además un reembolso muy oneroso, como son los créditos habitualmente en el orden internacional. Vienen los chinos y vos decís que necesitan un puente, van y lo hacen. Listo. Como acá se podrían haber hecho las usinas del sur. Y todavía estamos en las usinas. Bueno, Argentina fuga hacia atrás. Es una rauda huida hacia el pasado. Un pasado que además no se puede reconstruir. Y además la Argentina, invitada por India y por China a los BRICS, está en el mejor momento para poder ingresar a una coalición, que no es otra cosa que el desarrollo de lo que Alberto Petol Ferrer en algún momento señaló como asociación de naciones industriales. Es decir, todo lo que es la coalición del sur es una idea de Perón en el 53 y con posterioridad, tomando esos textos, Alberto Petol Ferrer. Y esto lo están observando varias naciones. ¿Qué es lo que están haciendo? En definitiva, ¿qué es la multipolaridad? El acuerdo de naciones en desarrollo que no se meten entre sí como para bombardearse, exigirse, criticarse, y comercian, invierten. ¿Y cuáles son los beneficios que obtienen los que se van acercando? Hablábamos de varios. Bueno, la franja y la ruta, que es una capacidad inversora muy fuerte. Y también la capacidad de compra externa que tienen los multipolares, donde agarran y dicen, bueno, nosotros necesitamos tantas mesas, compramos hectolitros de millones de mesas y al país que la produce lo ayudamos a crecer.
Esto es lo que está sucediendo en este momento. Por eso, saber que el tema BRICS en este caso no es de principios, aunque sea de principios en el trasfondo, sino que es de conveniencia. No, el principio es priorizar el interés de nuestro pueblo. Ese sería el principio. El interés de nuestro pueblo. Ese es el principio. Esa es la expresión. Sí, es el principio. Es vamos a vivir bien nosotros porque tenemos derecho, porque tenemos con qué. Tenemos la billetera llena de dinero, pero la tenemos abierta. Y ahora la rajaron directamente a la billetera, la están rajando de una manera y te dicen llévatelo todo. Se sacan los zapatos, llévate los zapatos. Sí, por no decir más cosas. Es una locura lo que está viendo la Argentina. Ahora, tener una definición como tiene la CONAB, como tienen las personas con las cuales tratamos, en favor de los BRICS, no implica trazar una suerte de tabula rasa. No, claro. Por eso señalaba las reuniones. Y otra reunión que me olvidé de mencionar recién fue muy importante y se firmó un acuerdo estratégico entre Starmer y Xi Jinping. Y vos decís, che, Gran Bretaña, ¿no? Claro. Atenti. No apuntaba sin hilo, ahora Xi Jinping tampoco. No. Entonces, se puede caer fácilmente, y bueno, está negociando Irán con Estados Unidos en este momento el tema de la energía nuclear con modo pacífico. En tanto los intereses de los pueblos tengan la fuerza, olvidémonos de los medios grandes occidentales, en tanto los intereses de los pueblos tengan la fuerza para imponerse, los conflictos a los que estamos acostumbrados en este presente se van a resolver dialogadamente. Si los pueblos son vencidos de modo parcial, cosa que puede suceder también, no es que el futuro está asegurado, va a ser muy superior la cantidad de instancias bélicas que vamos a tener que padecer. Porque si es por los poderes centrales de los que hablábamos recién, decíamos Davos, OTAN como síntesis político, militar y económica, si es por ellos, y bueno, todo eso es beneficio. Todo bombardeo es beneficio, todo ataque, toda construcción de nuevas instancias misilísticas es beneficio. No van a trepidar en meter a la humanidad dentro de otros conflictos bélicos. En medio de lo que uno puede ver, y uno puede decir qué mal que está en la humanidad y demás, pero si uno ve esto, te escucha, y lo que estamos hablando, hay una enorme oportunidad. Sí, hay un progreso impresionante. Una enorme oportunidad y un progreso concreto en que la humanidad realmente podría llegar a una época humana, ¿no? Totalmente. Porque creo que en el fondo de eso hablamos. No se trata de que no haya empresas privadas, que no haya gente rica, que no haya millonarios. Se trata de que en este planetita que flota en medio del universo, no nos empujen a una parte, a la muerte, a la miseria, a la guerra, a los bombardeos, a los campos de concentración. No pedimos mucho. No estamos pidiendo Lo mucho. que se ha logrado científica y técnicamente es impresionante. Claro. Lo que hay que hacer es que los estados intervengan asociadamente para orientar esos adelantos científico-técnicos en beneficio de las comunidades. No para despedir gente, sino para mejorar el nivel de vida en un sentido ordenado y no difuminado hacia el vicio o hacia el ocio mal llevado, sino bien trabajado para que la gente pueda vivir mejor y crecer mejor interiormente. Y ahí sí tenemos un aspecto espiritual que es interesante. Por eso el Papa Francisco ha sido el Papa de la multipolaridad, totalmente. El hombre que dijo, por acá vamos, y lo dijo con claridad. Un poco para ir cerrando, Gabriel, desde ya muchas gracias por la presencia y te vamos a invitar pronto. Cuando porque hay demasiado, hay un mundo del cual hablar. Que salió disparado. Sí, hacer mil cosas, hay un mundo del cual hablar y por ahí agarrar países puntualmente, pero creo que este es como un marco teórico, podríamos decir de alguna manera, donde tenemos una serie de directrices básicas para el que por ahí, viste, está bajo el tormento del TikTok y cree que el mundo es eso y bueno, no, gracias a Dios, no es eso. A pesar de todo, no es eso. Y te escuchaba y iba reflexionando, ¿no? Y decía, este mundo, en lo internacional, pero incluso en las políticas internas que le han permitido a varios pueblos, China de modo particular, salir del atraso en el que vivió, de la miseria espantosa y demás, en Argentina se había puesto en práctica. Sí, claro. Hace 80 años. Fue la vanguardia. Vanguardia del mundo. La Argentina tuvo la vanguardia del mundo. Y hoy se siente mucho la ausencia de la Argentina, porque en realidad fue el primer tramo del último lustro donde se pone en práctica una unidad interhemisférica entre Argentina y México. En el medio está Brasil. Son las tres potencias industriales de América Latina. Las tres juntas son imbatibles.
Imbatible. Acá el desertor es argentino. Gabriel, nos vemos pronto de nuevo. Un placer. Bueno, un gusto Qué para mí gusto, ha sido. realmente. Muchas gracias. Compartan el video, Gracias, pónganle me Osvaldo. gusta, dejen comentarios y ven que estos temas son muy interesantes. Cómo estar en la cabeza cuando hablamos de estas cosas. Hay un mundo al margen del mundo. Nos vemos.